Muy buenos días, apreciables hermanos que nos escuchan por este medio. Dios les bendiga. Paz a vosotros, mis amados hermanos, de este bendecido grupo edificados en la palabra. Mis amados hermanos, que la presencia de nuestro Dios nos acompañe en su santo día. Les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Amados hermanos, le damos gracias infinitamente a nuestro Dios por tener este gran privilegio de poder compartir su palabra. Siguiendo con este hermoso tema principal que nos lleva por título Viviendo en la sabiduría de Dios. En las Sagradas Escrituras, mis amados hermanos, nuestro Dios amorosamente nos hace una invitación a que vivamos de la mejor manera. ¿Y cómo, mis hermanos? Usando su sabiduría para elegir la forma adecuada de vivir y nos vaya bien. Como subtema tenemos, elige el amor. Estamos ya en la última semana, mis amados hermanos. Para hoy, sábado 1 de julio de 2023, nuestro tema lleva por nombre Familias Saludables. Amén. Qué bendición, ¿verdad, mis hermanos? Mis hermanos, en este momento les invito a que nos unamos en oración para que sea nuestro Dios guiándonos en este momento, en este día. Excelentísimo, eterno Padre Celestial, en esta hermosa mañana, Señor, vengo delante de tu divina presencia, a darte infinitamente las gracias por las bendiciones derramadas en cada uno de tus hijos, mi Dios. Gracias, Padre Celestial, porque tú siempre te manifiestas en cada uno de tus hijos, mi Dios. Tu presencia siempre está con nosotros. Te pido, Padre Celestial, que tú seas poniendo las palabras adecuadas en mis labios. Humildemente, Padre, te pido que me des sabiduría, entendimiento, discernimiento para profundizar tu santa palabra, mi Dios. Te pido también, Padre, que me unjas con tu Santo Espíritu, Señor. Úsame, Señor, como aquel instrumento para poder llevar la semilla de tu Santo Evangelio. Gracias, Padre Celestial, te lo agradezco todo, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, como les decía, tenemos un hermoso tema esta mañana, familias saludables. Estas dos palabras tienen mucho significado, mis amados hermanos. Tener una familia saludable es una familia donde hay paz, gozo y alegría, ¿verdad? Porque es saludable. ¿Y por qué? Porque la presencia de nuestro Dios está en nuestra familia. Mis hermanos, nuestro texto base lo encontramos en Proverbios 11:29. Dice así: los que traen problemas a su familia heredan el viento. El necio será sirviente del sabio. Proverbios 11:29, mis hermanos, nos enseña acerca de la importancia de mantener en orden nuestro hogar. Si perturbamos nuestra casa, si no la cuidamos adecuadamente, si no le damos el lugar que merece, mis hermanos, aquel que perturba su casa hereda viento, dice su palabra. Lo que simboliza una vida vacía, sin sustento. ¿Por qué ocurre esto, mis amados hermanos? Porque no cuidamos nuestro hogar, estando destinadas a criar solo problemas, mis hermanos, y conflictos constantes en la vida. Que llevar constantemente, mis hermanos, que se llega a perder. Llegamos a perder lo que tanto apreciamos, mis amados hermanos. Es algo que tenemos que comprender nosotros, que si nosotros no cuidamos nuestro hogar, vamos a perderlo todo. ¿Y qué es lo que más se aprecia? El hogar. Es por ello que se han convertido en siervos de los sabios de corazón, mis hermanos, ya que son ellos quienes pueden guiarlos por el camino correcto y ayudarlos a superar sus dificultades, porque solos no pueden, mis amados hermanos.
Es ahí donde vienen a ser siervos de los sabios. Mis amados hermanos, la familia es la base de la sociedad. Esa sociedad instituida y bendecida por nuestro Dios, en quien donde podemos encontrar, mis hermanos, seguridad, confianza, paz, protección. Todo viene de parte de nuestro Dios, mis amados hermanos. Pero ¿cuándo? Cuando en nosotros, habita, cuando en nosotros, o sea, en nuestro hogar, habita en medio de nosotros nuestro Dios, mis amados hermanos. Es ahí donde nosotros podemos encontrar esa seguridad y confianza, paz. Porque todo esto viene de parte de nuestro Dios. Cuando Él habita en medio de nuestro hogar también. Cuando no hay todo esto, mis amados hermanos, no hay seguridad, confianza y paz. Mucho menos protección es cuando nosotros estamos alejados de nuestro Dios. Sin embargo, mis hermanos, hay historias que nos recuerdan que muchos de los sucesos más dolorosos han sido lamentablemente provocados por algún miembro de la familia. En las Sagradas Escrituras, mis hermanos, encontramos ejemplo donde la envidia, el orgullo y el engaño, la soberbia, ambición y mucho más, mis hermanos, condujeron a acciones lamentables y reprobables que dañaron y dañan también hasta en nuestros días, mis hermanos. Ese vínculo familiar de forma severa y trágica. Recordemos a Caín y Abel. Aquí tenemos esta historia, mis hermanos, tan perturbadora. En Génesis 4, del 1 al 18 nos dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Qué bonito este versículo, mis amados hermanos, porque vemos que Eva está muy agradecida con nuestro Dios, porque le dice: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Esa bendición, mis amados hermanos, de tener un miembro en la casa, un hijo nuestro, es de mucha bendición y es donde le tenemos que dar gracias a nuestro Dios, porque por Él es de que nosotros podemos también tener nuestros hijos, mis amados hermanos. Es de mucha bendición. Y dice el versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel, o sea, hermano de Caín. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue sembrador de tierra. Y aconteció andando, o sea, pasando el tiempo, mis amados hermanos, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también, mis hermanos, trajo de sus primogénitos, de sus ovejas, lo más gordo de ellos. Y entonces miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se entristeció Caín. Pero eso es cuando no aceptamos nuestros errores, mis amados hermanos. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hiciereis, ¿cómo serás enaltecido? Le dice. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y te enseñorearás de él. Perdón, mis hermanos. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vemos, mis amados hermanos, que qué fácil maquinamos lo malo y tan rápido lo maquinamos, mis amados hermanos.
Porque qué rápido él premeditó todo esto en contra de su hermano, sabiendo que su hermano no estaba haciendo nada mal. Pero así es la venganza, mis amados hermanos, así es la venganza. Al leer estos versículos, hemos entendido que el corazón de Abel era justo, mis hermanos, porque presentó una ofrenda aceptable a nuestro Dios de su labor como pastor de ovejas, que realizaba, y él dio lo mejor. En cambio, Caín dio del cultivo no lo mejor, mis hermanos, sino lo que a él le pareció, lo que a él le parecía dar, mis hermanos, sabiendo que era una ofrenda para nuestro Dios. Mis hermanos, tenemos también la historia de Jacob y Esaú. Para poder comprender el por qué vamos a tener este otro ejemplo, mis hermanos, vamos a leer y hacer un pequeño resumen de la vida de Esaú y Jacob. Lo leemos en Génesis 25, 26. La vida de Jacob y Esaú, mis hermanos, ellos eran gemelos, y desde el vientre de su madre Rebeca empieza una batalla por una posición, mis hermanos, y nació agarrándose del calcañar de su hermano Esaú. Jacob, mis hermanos, significa engañador. Solo aquí tomemos en cuenta, desde ya. Pero cuando Rebeca sentía esta batalla, mis hermanos, dentro de su vientre, le pregunta a Dios, ¿por qué sucedía? ¿Por qué sucedía esto? Y nuestro Dios le respondió, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos, dijo, desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando crecieron, a Esaú le gustaba cazar, y a Jacob era varón quieto, que dice que pues él no salía, él habitaba en tiendas, dice, o sea que se estaba en casa. Mis hermanos, Esaú era el favorito de Isaac, porque le gustaba comer lo que Esaú cazaba. Rebeca, en cambio, amaba a Jacob. Aquí veremos, mis amados hermanos, dónde empieza el problema, qué es lo que pasa en esto, mis hermanos. El problema al haber dentro de la familia favoritismos, mis hermanas, sabemos que no es bueno, es destructivo. Cuando envejece Isaac, ya no veía bien. Un día llamó a Esaú y le dijo que él pensaba que la muerte ya la tenía cerca. Y hizo arreglos con Esaú para pasarle las bendiciones, ya que era su primogénito. Rebeca, mis hermanos, escuchó e hizo un plan para engañar a Isaac, ya que sabía que ya no veía, para que las bendiciones fueran para Jacob y no fueran para Esaú. Vemos aquí desde por qué significa Jacob engañador. Y Esaú significa piel de cordero, mis hermanos. Esaú, mis hermanos, se enojó y dijo que mataría a Jacob después que muriera su padre. Él iba a guardar el luto, pero después iba a tomar venganza, mis hermanos. Pero Isaac, mis hermanos, vivió 20 años todavía más. Rebeca sabía de la venganza de Esaú y le decía a Isaac que Jacob debería casarse con una de su mismo pueblo. Isaac envía entonces a Jacob con su tío, o sea, hermano de Isaac, Labán. Labán le ofrece pagarle a Jacob, mis hermanos, por su trabajo, porque él pastoreaba las ovejas de él. Pero fue Jacob el que ofreció cuidar de las ovejas. Mis hermanos, Jacob trabajó 7 años a cambio de casarse con Raquel.
Pero en eso Jacob, mis hermanos, descubre que Labán podía ser engañador como él lo fue. Y que pues vemos aquí, mis amados hermanos, que esto se hereda, porque Jacob también tenía preferencias con su hijo José. Recordemos también eso, mis hermanos. También los hermanos de José se vengaron. Conocemos la historia, mis hermanos. Nos dan una excelente enseñanza estas historias, mis hermanos, de lo que no se debe hacer con nuestro prójimo, mucho menos con nuestros hijos y con toda la familia, mis hermanos. Es increíble, pero no estamos tan lejos de estos acontecimientos que tenemos de ejemplo, estos ejemplos bíblicos que hemos citado, mis hermanos. Hoy en día también vemos familias destruidas por divorcios, una infidelidad, mis hermanos, hijos que viven en familias uniparentales, donde el egoísmo, el odio, la venganza y la dureza de corazones, mis hermanos, parten y dividen a las familias, mis hermanos. Esas envidias y venganzas entre hermanos, como la que dice nuestra lectura bíblica, mis hermanos, de hoy, es lamentable, es muy perjudicial para la familia. La arruina por completo, mis hermanos. Y el insensato, mis hermanos, lo perderá todo, dice su palabra. Este proverbio, mis hermanos, nos confronta para volver el corazón y buscar y traer de nuevo a nuestros seres queridos hacia nuestro Dios. Porque, mis hermanos, nuestros seres queridos, o sea, nuestros hijos, nuestros hermanos, es la base fundamental de nuestra familia. Aunque sean los padres, mis hermanos, los culpables, como hemos visto estas historias, como hemos visto ya. Como padres nosotros también debemos de dar el ejemplo, mis hermanos, de practicar el perdón, reconociendo nuestros errores, pidiendo perdón y provocando los encuentros continuos con amor entre cada integrante, mis amados hermanos. Que sea el quien nuestras acciones, mis hermanos, pensamientos, o aquel que tenga acciones, pensamientos, sentimientos, mis hermanos, pues aunque sabemos que nunca faltan las dificultades y desacuerdos, mis hermanos, pero sabemos que el amor será más fuerte para perdonar y mantener la unión de nuestra amada familia. Dejémonos llevar, mis amados hermanos, por aquel que tiene buenas acciones y pensamientos para unir a la familia. No sean los negativos, mis hermanos. Quitémonos ese rencor, ese odio, para poder mantener en unión la familia, que es el mejor regalo que nuestro Dios nos ha dado, mis hermanos. Nuestros versículos base nos hablan de el que perturba su casa hereda viento, mis hermanos. Lo leemos en Eclesiastés 5:16 y nos dice así, este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Leemos de nuevo, mis amados hermanos, dice, este también es un gran mal, dice, que como vino, así haya de volver. Así que como vino al mundo sin nada, ha de volver sin nada. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Dice, ¿para qué se esforzó tanto en trabajar si todo su trabajo fue en vano? En Oseas 8:7 nos dice, porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina,
solo va a estar la espiga, pero no va a tener lleno el granito, mis amados hermanos. Por eso nos dice, no tendrán mies, no hay semilla, ni su espiga hará harina, está vacío. Y si la hiciere, extraños la comerán. Y si tuviere, extraños la van a comer también. Aquí está claro, mis hermanos, el camino de la ruina, la herencia del viento. De igual manera, mis hermanos, los impíos siempre serán sirvientes de los sabios, nunca su maestro. El que hereda viento verá que todo se desvanece y no le quedará nada al final, mis hermanos. Proverbios 15:27 nos dice, alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Amén, mis hermanos. Al heredar viento, mis hermanos, significa que no heredará nada absolutamente. Es una hermosa enseñanza, mis amados hermanos, pero también nosotros, mis amados hermanos, tenemos el conocimiento de toda la humanidad, está en el conocimiento de toda la humanidad, cómo vive la sociedad en nuestros días, mis amados hermanos. La sociedad en estos días está en crisis. Podemos llegar a esa conclusión cuando vemos cualquier programa de noticias. Cuando vemos las noticias, mis hermanos, hay discriminación, asesinatos, corrupción, violaciones, guerras, atentados, terroristas, mis hermanos, por nombrar unos. Solo algunos de los eventos que ocurren día a día, mis amados hermanos, en el mundo en que nosotros vivimos. Cuando pensamos en la situación precaria en la cual se encuentra la sociedad, mis hermanos, hoy en día, podemos deducir que se debe a la separación de la sociedad del camino. El camino correcto, mis hermanos, el camino de nuestro Dios. En siglos atrás, mis hermanos, o siglos pasados, el camino que seguía la sociedad era muy parecido al que seguía la iglesia. Eso sí, todavía me recuerdo yo haberlo visto, mis hermanos, con mis abuelitos. Era muy parecido al que seguía la iglesia, pero con el pasar de los años, mis hermanos, hemos visto cómo han tomado rutas diferentes e incluso en algunos casos puede decirse que tienen puntos de vista totalmente opuestos, hecho que ha desencadenado la decadencia en la cual se encuentra la sociedad en la que formamos hoy en día, mis amados hermanos. Uno de los pilares en los cuales se basa la sociedad, mis hermanos, es la familia. Por años se ha enseñado que la familia es la célula fundamental de la sociedad. Por tal razón, mis hermanos, si queremos hacer algo por el bienestar de la sociedad, debemos también nosotros formar familias, esas familias sanas que se rijan por esos valores cristianos que encontramos en las Sagradas Escrituras, mis amados hermanos. Ahí tenemos nosotros donde guiarnos para tener esa relación de padres e hijos, pero sin distinción de género, mis hermanos, para no provocar todos estos males como vimos en estos ejemplos. No hay que hacer ninguna distinción de género, mis hermanos. Amar a los hijos como a nosotros nos gustaría que nos amaran, ¿verdad? Es determinante, mis hermanos y mis amados hermanos, en el desarrollo de un buen clima familiar que promueva el desarrollo de los valores de los cuales carece la sociedad hoy en día, en los cuales, mis hermanos, podemos mencionar el amor, la paz, la tolerancia, la responsabilidad, el trabajo entre muchos, mis hermanos. Esto es un factor que está dañando mucho a la familia, mis hermanos. El apóstol Pablo, en su carta a la iglesia de Éfeso, menciona ciertos principios que debemos tomar en cuenta si queremos desarrollar relaciones eficientes entre padres e hijos, mis hermanos, para así formar familias sanas que
que es lo que necesitamos en estos tiempos, mis hermanos. En Efesios 6.1 leemos, mis hermanos, y nos dice así, Efesios 6.1, hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Nuestro Dios nos dice que nosotros debemos de obedecer a nuestros padres porque esto es justo. Y sí es justo, mis amados hermanos, porque ellos han dedicado su vida a nosotros y que nosotros no les obedezcamos. No es justo, mis hermanos. La obediencia es un principio que no se enseña en la familia hoy en día, mis hermanos, debido a la distorsión de los roles de la familia. Los hijos no quieren obedecer. ¿Por qué, mis hermanos? Porque muchas veces los padres, tanto la madre como el padre, salen a trabajar. Entonces ellos no quieren, mis hermanos. Todo esto se pierde, la educación se pierde, la obediencia se pierde, mis amados hermanos, porque los padres no están con ellos. Los hijos es ahí donde no quieren obedecer a sus padres y piensan que no es necesario obedecerlos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no los tienen todo el tiempo con ellos. Pero esto, mis amados hermanos, ¿cómo? Entonces, ¿cómo va a llegar el sustento a la mesa si no salen a trabajar nuestros padres? La familia, mis hermanos, esas familias disfuncionales, mis hermanos, han ejercido una influencia notable en la capacidad de obediencia de los hijos, debido a que no existen roles de autoridad permanente, lo cual hace que los jóvenes, mis hermanos, de hoy en día crezcan en el sentido de autoridad que les ayuda a adherirse a las reglas sociales y que regulan la vida social, mis hermanos. La obediencia a Dios trae mucha bendición, mis hermanos. Y Dios manda a los hijos a obedecer a sus padres, por difícil que parezca. Si Dios nos manda, mis hermanos, o como hijos, debemos de obedecer a nuestros padres porque debemos hacerlo, e incluso porque trae cosas agradables a nuestra vida, trae mucha bendición, como ya lo vimos, mis hermanos. También podemos leerlo, mis hermanos, la honra hacia los padres en Efesios, el mismo Efesios 6 en el versículo 2, y nos dice, mis hermanos, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es un mandamiento con promesa que todos lo conocemos, mis amados hermanos. En el versículo 3 nos dice, para que te vaya bien. Eso es lo que todos conocemos, que para eso, esa es la promesa, mis amados hermanos, para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra. Una larga vida sin lleno de dolores. Dolores pues siempre van a haber, mis amados hermanos, pero hay paz, gozo, amor. Eso es lo que hemos leído. Si hay problemas, claro que sí, mis amados hermanos, con la obediencia. Hay problemas con la obediencia, mis hermanos, es similar a lo que sucede con la honra hacia los padres. El apóstol Pablo habla, mis hermanos, sobre crear en disciplina y amonestación de nuestro Señor. Lo leemos también en el versículo 4, mis amados hermanos, y nos dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Porque tenemos su palabra para guiarnos. Tenemos ese manual divino para guiar a nuestros hijos y educarlos, mis amados hermanos. La Biblia es clara al respecto cuando nos dice en Proverbios 22:6, mis hermanos, que instruyamos al niño en su camino, que aun siendo viejo no se apartará de él. Es trabajo de cada cristiano o cada padre cristiano, mis amados hermanos, hacer todo lo posible que esté en sus manos por criar a sus hijos bajo valores cristianos, mis amados hermanos. Mis hermanos, si nosotros en verdad queremos hacer algo por nuestra sociedad, lo mejor que podemos hacer es formar familias sanas. Las familias más sanas son aquellas que dejan el timón
mis hermanos, de sus vidas, pero ¿en dónde? En las manos de nuestro Dios. Es lo mejor, mis amados hermanos. Estando nuestra vida en las manos de nuestro Dios, no está a la deriva nuestra vida. Está protegida, mis amados hermanos, la vida de nosotros, la vida de nuestros hijos. Debido a que entendemos esa necesidad que hay en la iglesia, en dejar ese impacto en la sociedad, mis amados hermanos, y una forma de hacerlo es equipando a las familias para que con su buena convivencia puedan aportar su grano de arena, mis hermanos, nuestros hijos y nosotros también, para un cambio en la sociedad que todos, incluso nosotros como cristianos, anhelamos la mejor manera, mis hermanos, de promover la obediencia y la honra de los hijos hacia los padres. Lograr que estos jóvenes puedan interiorizar valores cristianos, mis amados hermanos, valores que después puedan aplicarse en sus relaciones con otras personas, con sus hijos, con todos los que los rodean, mis amados hermanos, y hacer reflexionar a los padres sobre la gran responsabilidad que tienen en el desarrollo de sus hijos. Será la clave principal, mis amados hermanos, para que los padres elijan instruir a sus hijos en el camino de nuestro Dios. Esta forma es la que podemos formar familias sanas, mis amados hermanos, si nosotros nos guiamos con la palabra de nuestro Dios. Es el mejor camino, es la mejor lámpara que nosotros podemos tener para guiar a nuestros hijos, mis amados hermanos. Tenemos que formar familias sanas y así comenzar el camino en la sociedad que muchos esperamos, mis amados hermanos. Y es por eso que en este momento le damos gracias a nuestro Dios por tener el privilegio de poder guiarnos con su palabra. Les suplico, mis amados hermanos, que me acompañen en oración. Oremos. Eterno y bondadoso Padre Celestial, en esta mañana te damos infinitamente las gracias, Padre Celestial, por tener, Señor, ese privilegio de poder, Señor, guiarnos con tu santa palabra, Señor. De poder, Señor, guiar a nuestros hijos, a nuestra familia, Señor, por medio de tu palabra. Hemos comprendido, Padre Celestial, que nosotros como padres debemos sembrar el amor, el gozo en nuestros hijos, en el corazón de nuestros hijos, y no ser nosotros, Señor, los que provoquemos a ir a nuestros hijos, Padre. Que no tenemos que tener nosotros preferencias en nuestros hijos, Padre Celestial, sino darte gracias, Padre Celestial, por los hijos que nos das, Padre. No importa, mi Señor, si sea que alto, bajo, gordo, delgado, para nosotros es el mismo. Tenemos que amar a nuestros hijos, porque es una herencia que tú nos das, Padre Santísimo. Nosotros tenemos que entregar cuentas de esa herencia que tú nos das, Padre Santísimo. Tenemos en aquel día que entregarte cuentas de cómo cuidamos esa herencia, Padre Celestial. Te pedimos, Padre Santísimo, que tú seas guiando a todo Padre, Señor. Guíanos, Padre Celestial, para que nosotros llevemos por un buen camino a nuestros hijos, a nuestros nietos, Señor, y a todos los que nos rodean, Padre Celestial, porque nosotros como cristianos somos espejos de todos los que nos rodean, mi Dios. Gracias te doy, Padre Santísimo, porque por medio de tu palabra tú nos guías, mi Dios. Ayúdanos, mi Padre Celestial. Te pido bendición por cada uno de nuestros hermanos oyentes, que como padres tenemos que esforzarnos para guiar bien a nuestra familia, darle y enseñarle valores para que sepan apreciar a sus padres, apreciar al anciano, cuidar de toda la familia con amor, gozo, todo aquello que refleje, Señor,
una alegría, una unión en familia, mi Dios. Te pido, mi buen Padre Celestial, que tú seas guiándonos, que nos tomemos de tu mano, Padre Celestial, todo Padre, para ser ejemplo de nuestros hijos y nuestros hijos ser ejemplo de sus hijos. Llevando tu palabra, Señor, como aquel mensaje de buenas nuevas, Señor. Gracias, Padre, te lo agradezco todo infinitamente, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque podemos guiarnos por medio de tu palabra, Señor. Tú nos enseñas, Señor, cómo guiar, cómo obedecerte, cómo llevar a nuestra familia, Señor, en paz. Que reine la paz y que reines tú en nuestros hogares, Padre Celestial. Si hay paz y gozo, mi Dios, y amor, que es el que sobresale, Padre Santísimo, porque tú eres amor. Gracias, Padre, te lo agradezco todo infinitamente, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos, tengan un bendecido día de reposo. Paz.